Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo. Les doy la bienvenida a este primer video de un proyecto de divulgación. Pues este va a ser el piloto de una serie de videos, ¿no? que pienso ir subiendo con regularidad. Este proyecto de divulgación está orientado a diferentes temas. Ya se me irán ocurriendo con el paso del tiempo. Voy a ir conformando diferentes series temáticas y las voy a ir enriqueciendo, ¿no? En algunas temporadas iré metiendo más de un tema o de otro, ¿no? Iremos viendo en la marcha cómo va funcionando, cuál es la respuesta también de la audiencia, cuáles son los consejos que por supuesto espero que me puedan dar. La retroalimentación es muy importante para mí. Como primer video de un canal de divulgación científica, realmente no tenía muy en claro de qué podría hablar. Llegué a la conclusión de que posiblemente el mejor tema sería tocar lo que es la ciencia. El primer conjunto de videos que voy a dedicarle es justamente sobre la ciencia. Y primeramente voy a tocar lo que es el método científico, antes de pasar a definir ciencia. La razón para darle este giro, porque normalmente primero nos dicen cuál es el concepto de ciencia y luego nos metemos al método científico. Yo creo, y esto es una cuestión que viene por la forma en la que yo comprendo el proceso científico, es que la ciencia se debe de entender principalmente por su parte metodológica. No podemos llegar a una definición completa, robusta y satisfactoria de ciencia si no entendemos primero el método de la ciencia y en qué es distinto a otro tipo de aproximaciones. Y aquí es donde va a comenzar un poco el problema a tocar, porque hablar sobre ciencia es difícil, no es tan sencillo como pareciera. Yo he dado clases de metodología de la investigación y yo me he dado cuenta de que los alumnos suelen tener nociones muy raras de lo que es ciencia. Y esto pues tampoco es culpa de nadie, ¿no? Realmente no tenemos un concepto, o no se nos enseña, mejor dicho, un concepto de ciencia que abarque el abanico de conocimientos que normalmente uno como investigador consideraría científico. Hay un común denominador de lo que conocemos como ciencia. Cuáles son las características o los atributos de estos campos los tocaremos después, pero enfocándonos en particular en el método científico hay muchas confusiones. Y la primera de ellas es que el método científico se nos enseña como si fuese una receta. Y esta receta, dependiendo del profesor que nos dio en la clase o de qué manera nos enseñaron en la prepa, consiste pues primero en una observación, ¿no? Observamos el mundo, vemos cosas allá afuera. De esas observaciones nacen preguntas. De esas preguntas surgen hipótesis o explicaciones tentativas que vamos a comprobar con experimentos. Después de esos experimentos obtenemos resultados. Los resultados los contrastamos con nuestras ideas iniciales y de ahí sacamos conclusiones. Y este modelo es correcto, pero es deficiente. El primer problema con esta aproximación del método científico es que pareciera que todas las preguntas son válidas y la realidad es que no. En ciencia no todas las preguntas son válidas, al menos en la forma en la que estamos acostumbrados a preguntar. Hay preguntas que sí se pueden responder desde la óptica de la ciencia y hay preguntas que no, que caen fuera del dominio de lo científico. La otra es que hay muchas ciencias que realmente no encajan en el modelo del método científico clásico. Y les voy a poner un ejemplo. La astronomía. Cuando los astrónomos ven el cielo, están observando la luz de las estrellas a millones y millones de kilómetros de distancia. Y esa es la información que un astrónomo obtiene en general. ¿Dónde está el experimento en esa parte del método científico? O sea, los astrónomos realmente no van a una estrella a realizar experimentación. Al menos no de la forma en la que normalmente concebimos como un experimento. Un científico en un laboratorio o manipulando reactivos, manipulando aparatos extraños. La observación de las estrellas sigue un método científico. Únicamente que en este caso la experimentación es un poco complicada de ver desde el punto de vista del método clásico, ¿no? Como lo tenemos. O peor aún, las matemáticas. Las matemáticas no son una ciencia experimental y sin embargo son ciencia. Esto sería un poco materia de debate en qué podríamos aplicar el método científico en la matemática. La matemática es ciencia, sería una ciencia formal
Y esto quiere decir que es una ciencia que no depende de la experimentación, es una ciencia que reposa o descansa sobre la lógica. Entonces ya aquí vemos problemas, ¿no?, con el método científico clásico. Yo lo que quiero proponerles en este primer video es que analicemos una alternativa al método científico que nos han enseñado. Es una alternativa integradora que además nos va a permitir comprender la creación de ciencia desde un punto de vista más amplio, inclusive hasta desde el punto de vista de la ciencia como un quehacer social. Entonces vamos a observar este diagramita, se los voy a mostrar. Esto que tenemos en pantalla es un modelo que podríamos llamar el modelo del quehacer de la ciencia o cómo se realiza la ciencia. Es mantenido en una página de la Universidad de Berkeley, les voy a dejar el enlace en la descripción. La ciencia es mucho más complicada que simplemente hacer preguntas, experimentación, contrastar con una hipótesis. Ese modelo es correcto, es una interpretación correcta, pero es incompleta de cómo realmente se realiza la ciencia. Este modelo trata de rellenar ese vacío, ¿no?, en la forma en la que entendemos el quehacer científico. ¿En qué consiste? Bueno, hay diferentes pasos o diferentes formas en las cuales la ciencia se construye. Tenemos en el centro del modelo el probar ideas. Los científicos todo el tiempo estamos probando ideas y poniendo a prueba nuestros modelos o nuestros esquemas de pensar del mundo. Y eso está en el corazón, siempre está en el corazón de la ciencia. Esa motivación proviene de la exploración y del descubrimiento. No solamente la exploración y el descubrimiento nos dan ideas, sino además los beneficios y los resultados que provienen del quehacer científico. Esa es otra fuente de inspiración de ciencias y el resultado también de las ciencias. Y finalmente el análisis y la respuesta de una comunidad científica, que esa es otra dimensión importantísima. El quehacer científico es un quehacer comunitario, es un bien que se construye entre varias personas. En el modelo científico clásico esa parte social se va de lado, se le ignora y es importantísima. Sin ella no existe ciencia. La ciencia moderna es una construcción comunitaria. Vamos a ir viendo cada uno de estos círculos y vamos a ir analizándolos para entender mejor cómo funciona realmente la ciencia. Las motivaciones de la ciencia pueden ser muchas y yo creo que la principal es la curiosidad humana, el deseo de conocer, el descubrimiento de nuevos aspectos de la realidad. ¿Cómo surgen esas preguntas? Bueno, hay muchísimas fuentes de inspiración para los científicos. Una de ellas son las tecnologías nuevas. Todo el tiempo los desarrollos tecnológicos nos están superando. Día a día se crean cosas nuevas y la tecnología es una fuente de inspiración para los científicos. ¿Por qué? Porque tecnología nueva implica ganancias para las empresas. A su vez, la tecnología también resuelve problemas prácticos. La curiosidad, que ya lo mencionábamos. La mente humana, el intelecto humano está lleno de dudas y deseo de respuestas. Entonces nosotros los científicos nos inspiramos de esa curiosidad para traer preguntas al quehacer del conocimiento, ¿no?, a la creación de la ciencia. La motivación personal. Todos los científicos solemos ser muy ambiciosos y deseamos innovar en nuestros campos. Bueno, la motivación es importantísima en la creación de conocimiento. Sin esa motivación difícilmente encontraríamos la paz mental o inclusive el tiempo para poder investigar. Los descubrimientos casuales, las maravillas que hay en el universo, los datos que podrían en un momento no ser explicados y que son completamente inesperados, son fuente de ciencia nueva. Y las observaciones sorprendentes, que va ligado con lo anterior. Vemos algo extraordinario, ¿no? Por ejemplo, un eclipse. ¿Por qué el cielo, por qué el sol se está ocultando? ¿Qué hay detrás de ese fenómeno? Bueno, esa es una fuente de preguntas científicas. Las personas de la antigüedad se inspiraron de este tipo de fenómenos en el cielo para dar respuesta a sus inquietudes, ¿no? Y de ahí nació, desde el desarrollo del calendario hasta los modelos que hoy tenemos del cosmos, ¿no? De aquí surgen observaciones, preguntas, compartimos resultados e ideas entre nosotros, encontramos inspiración y analizamos la literatura. Vamos a volver a eso más adelante, pero es importante saber que la ciencia está escrita en artículos y reportes, volúmenes y volúmenes de artículos de investigación. El ciudadano de a pie normalmente no conoce esa parte de la ciencia, que realmente está construida sobre literatura técnica
muy compleja, que a los científicos nos cuesta inclusive trabajo interpretarla porque no es sencilla de leer. Pero ahí está, ese es el corazón del conocimiento científico, esa literatura que nosotros nos encargamos de analizar para encontrar fuente de inspiración del conocimiento científico. En el centro de este diagrama se encuentra la parte de la prueba de ideas. Probamos ideas todo el tiempo en ciencias. Tenemos datos del mundo e interpretamos estos datos. ¿De dónde provienen? De las hipótesis. Tenemos hipótesis del mundo, ideas preconcebidas que deseamos poner a prueba. También a la par, las observaciones previas. Conocemos un montón de datos del universo y con esas observaciones y con esos datos podemos contrastar las hipótesis y realizar nuevos experimentos o proponer nuevos experimentos. Los resultados reales, ¿qué es lo que hemos encontrado con estos experimentos que proponemos? De aquí vamos a tomar esos datos y los vamos a interpretar. En este momento pueden ocurrir diferentes escenarios. En algunas ocasiones nuestros datos apoyarán nuestras hipótesis. Vamos a hablar eventualmente lo que es una hipótesis, lo que es un modelo, lo que es una teoría. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? ¿De qué forma podemos distinguir unos de los otros? En algunas ocasiones esos datos se oponen a nuestras hipótesis y la consecuencia es debemos revisar nuestras ideas del mundo. Por ejemplo, vemos el mar, el horizonte a lo lejos y los barcos parece ser que se hunden. Esto choca con nuestra idea preconcebida de que la Tierra es plana. No puede ser plana. La Tierra tiene curvatura. Hoy en día sabemos que la Tierra es esférica, o bueno, parecida a una esfera. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo los datos del mundo, cuando los contrastamos con nuestras ideas, a veces pueden ser completamente irreconciliables y nos obliga a replantearnos lo que creíamos de la realidad. Estos datos pueden inspirar nuevas y mejores hipótesis o a su vez inspirar revisiones de las suposiciones que ya teníamos. Esta parte de probar ideas está en el núcleo de la ciencia. Así es como se construyen nuevos modelos del universo. La parte más importante de la ciencia es la construcción de teorías, de modelos de la realidad. Las teorías tienen un carácter explicativo y predictivo, y de esta manera es como las construimos. Un aspecto muy importante de la ciencia que es ignorado en el método científico clásico que se nos enseña es las consecuencias o los beneficios que tiene la creación de la ciencia. Con la ciencia desarrollamos tecnología. Todo el tiempo hay innovación tecnológica. Bueno, esa innovación tecnológica proviene de la ciencia básica. Vamos a ver eventualmente cuáles son las diferencias entre ciencia y tecnología. Están íntimamente ligados, pero no son lo mismo. Sus motivaciones son muy distintas. La ciencia también nos ayuda a tratar asuntos sociales. Hay muchos problemas en el mundo, desde la desigualdad, la pobreza, la falta de equidad, que la propia ciencia puede ayudarnos a resolver. Tal vez no a darle una respuesta total, pero sí a ayudarnos a resolver un poco ese tipo de problemas. El aspecto de la ciencia como un motor que impulsa el cambio social también es bien importante. Crear políticas informadas, desde cuestiones de gobernanza, cómo administrar mejor los recursos, la democracia. Estas cuestiones también son tratadas desde la óptica de la ciencia. Resolver problemas diarios. Todos los seres humanos estamos sometidos a un montón de problemas. Muchos problemas han sido resueltos gracias a la ciencia y hay muchos que serán resueltos eventualmente. Satisfacer la curiosidad humana. La ciencia es un mecanismo para desfogar esa curiosidad y permitirnos conocer un poco más el mundo. Las ciencias construyen conocimiento y ese conocimiento es un acervo de todos los seres humanos. Esta esfera de los beneficios y los resultados también alimenta o aporta nuevas ideas a la parte central de construcción. No solamente es que la ciencia cree beneficios y resultados, sino que esos beneficios y resultados también inspiran nuevas ideas científicas. Finalmente, la esfera del análisis y la respuesta comunitaria es muy importante. La ciencia es una creación comunitaria. Todos los científicos del mundo participamos en la creación de nueva ciencia. Los científicos todo el tiempo estamos compartiendo información, resultados. Los científicos solemos ser fuertes en la crítica, tanto con los colegas como con las ideas mismas. Y está bien, es importante. De esa manera es como se construyen nuevas ideas y modelos robustos de la realidad. Los colegas reaccionan a nuevas ideas provenientes de la comunidad científica y esa crítica permite
creación de nuevos conocimientos científicos, replicar resultados. Todo el tiempo esperamos que nuestros resultados puedan ser reproducidos por otro conjunto de investigadores que hagan lo mismo que nosotros. Y la publicación. Les comentaba anteriormente que publicar resultados es fundamental. Todo el conocimiento científico se encuentra en artículos y reportes. Con esto identificamos nuevas ideas y preguntas y a su vez desarrollamos nuevas teorías. Veremos más adelante qué es una teoría y cuáles son las características que debe cumplir una teoría para ser considerada como buena. Si observamos con detenimiento este modelo del funcionamiento de la ciencia, podemos observar que se retroalimentan entre todos los círculos. La motivación de probar ideas nos permite explorar y descubrir cosas nuevas. A su vez, la exploración y el descubrimiento son la fuente de nuevas ideas. Los beneficios y los resultados de la ciencia nos permiten nuevas ideas. Y nuevamente, las ideas científicas se traducen en beneficios y resultados. Y el análisis y respuesta de la comunidad de los científicos también alimenta nuevas ideas al corazón de la ciencia y a su vez esas ideas tienen que ser contrastadas por la comunidad. Todos estos círculos están interconectados y finalmente esa es la forma en la que se construye el conocimiento científico, como una creación comunitaria, colectiva. En realidad esta es la parte que me gustaría dejarles como mensaje para llevarse a casa. El funcionamiento de la ciencia es muchísimo más complicado que el método clásico que nos enseñan. El próximo video vamos a explorar la definición de ciencia. Vamos a tratar de definir qué es esto a lo que llamamos ciencia, basándonos en cómo se construye. Darle la vuelta a esta idea de primero definir ciencia y después irnos con el método nos va a ayudar a comprender mejor el funcionamiento real de lo que llamamos ciencia. Entonces, por el momento es todo. Muchas gracias por visualizar si llegaron hasta aquí. Me gustaría invitarlos a que se suscriban, a que me dejen comentarios y eventualmente estos videos irán mejorando. El formato, la fluidez con la que se da la exposición. Pues espero que les haya gustado este primer video. No me queda más que despedirme y hasta la próxima. Nos vemos.